Muy buenas tardes o noches. Bienvenidos este martes 31 de mayo de 2016 a la presentación del libro Estudios Militares 8 del general Clever Alfonso Chávez Marín, coordinador, y el comentarista, el maestro José Manuel Jurado Páez. Declaro abierta esta sesión ordinaria de carácter académico de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Nos encontramos en el presidium, su servidor, presidente de la sociedad, Silviano Hernández González, el general Clever Alfonso Chávez Marín, consorcio y coordinador, el maestro José Manuel Jurado Páez, consorcio y comentarista. Pasamos a la participación de nuestro comentarista, el maestro José Manuel Jurado Páez, para que nos comente su visión de este libro. Bueno, muy buenas tardes. Por supuesto que de entrada cometo un atrevimiento que a veces me parece que será imperdonable. ¿Por qué? Porque me ha tocado, y cosa que es un honor por muchos lados, que yo participe con una obra de semejante tamaño, aunque el libro sea chiquito, de un trabajo que a mí me impactó, y ahorita les diré las razones, y que yo confieso que no me había acercado a él. Este trabajo que se echaba a cuestas el general Clever, de todo nuestro entrañable cariño en esta institución, solamente puede haberse iniciado y puede haber tenido la persistencia solo en manos de un personaje como él, que tiene además la virtud de que él siendo un militar, él siendo un médico, y salir de la entraña de lo que significa nuestro ejército mexicano. Entonces, esta serie de simposia que ha estado desarrollando durante tantos años ya, que han llevado a dejar documentos de un extraordinario valor. Yo hoy, porque tengo en mis manos, sé de los otros, que correspondió al 9º Simposio Internacional de Historia Militar, y que, bueno, pues da como fundamento este libro que se llama Estudios Militares Mexicanos, la octava edición. Es decir, el octavo libro que sintetiza o que contempla todos los trabajos de grandes expertos. Y ahorita tomaré, porque aquí los separé, algunos conceptos de algunos de esos grandes científicos que participaron en este simposio, en este 9º simposio que trajo como consecuencia este libro. Pero también quiero decirles, todos ustedes como personas interesadas en las tareas de erudición, en las tareas de la estructuración de un libro, saben el trabajo tan intenso que significa hacer un libro. No digo hacer 8, hacer uno. Es un trabajo que entraña tantas cosas, se tienen que cuidar tantas cosas, se tiene que buscar tantos apoyos. Para ello, por eso dije, se necesita la mano de un ser incansable, pero de un ser además con otras virtudes, la templanza para emprender estas tareas general. Claro, pues es general, pues tiene templanza, se advierte. Pero, vamos, ¿qué tanto sabemos de nuestro ejército? ¿Qué tanto sabemos de todo lo que entraña la acción del ejército en donde tenga que intervenir? Normalmente se interviene, y ahí está presente, en las horas del drama, como lo que vivimos ahorita. Y a veces con la incomprensión, porque es más sabroso pues echar rollos en la prensa y en la radio y en la televisión, que pues para eso venden. Pero ¿cuánto conocemos y sabemos de todo lo que entraña la acción del ejército? Porque bueno, pues los medios de comunicación a veces mienten,
no les gusta el chisme, el amarillismo es muy importante, porque todas esas cosas pues venden. Pero la seriedad con la que debe de desarrollarse una tarea en torno a una institución como es el ejército, a veces la perdemos de vista. Y solamente nos vamos con las opiniones del escándalo que tienen que ver con algunas acciones, pero yo quiero ver qué haríamos, aún los que son muy disciplinados en torno a eso, cuando se tienen enfrente metralletas y pistolas y rifles y todas esas cosas que son terribles. Solamente quien no ha vivido que le pongan una pistola en la cabeza, yo lo he vivido. A mí me ha tocado vivir esos dramas. No sabe lo que eso significa. Donde uno repasa la vida, entonces imagínense un estado de guerra, un estado de intervención, un estado de violencia, como los que nos ha tocado vivir, por todo lo que ustedes quieran, porque México, tristemente, y gracias a la intervención del ejército, hemos podido caminar, y como diríamos, y el Estado de Derecho, y la soberanía, y bueno, la paz, de alguna manera, se ha preservado. ¿Y quién ha dado la cara para ese drama que ahorita vivimos? El ejército mexicano. Con todo lo que pueda tener también en momentos de debilidades, porque todos los seres humanos las tenemos, y puede ser que haya habido en algún momento alguna dificultad grave, te lo digo, solamente quien no ha tenido una pistola en la cabeza no sabe lo que significa ese drama. Y bueno, quiero por supuesto de entrada felicitar al general Trejo. Felicitarlo no solamente como yo he sido muy respetuoso y he admirado, porque desde que yo era niño, les platicaba hace un momento, pues yo era un chiquillo medio latoso, y entonces mi mamá y mi papá, cuando yo andaba como cuarto, quinto de primaria, pues como que no sabían ya qué hacer. Fíjense, estoy hablando y yo ya no me cuezo el primer hervor, para que vean que también desde entonces uno andaba en las suyas. Entonces, ¿cómo aprendí yo la disciplina? Pues a todos los chiquillos y a todos los adolescentes es lo primero que no nos gusta. Lo aprendí porque aparece por ahí un anuncio de una escuela que en aquellos años se anunció como escuela militarizada. Entonces mi mamá y mi papá dijeron, ahí. Y entonces, general, ahí fui a dar con mi hermano, dijeron, para que me los enderecen. ¿Y qué aprendimos ahí, general? A respetar el orden, la disciplina, el método, que no tienen par para resolver la vida en sociedad, para resolver la vida en familia y para resolver la vida personal. En el desorden no hay creatividad de nada. Entonces, hay una parte que nos debe de quedar claro, es que hablar de militares es hablar de disciplina, hablar de orden, hablar de respetos, a reglas, a normas, a principios. Y a un elemento fundamental, aquí se repite muchas veces, la lealtad. Asunto tan perdido en nuestros días, ¿eh? Y bueno, general, yo me permití de alguna manera hacer algunas anotaciones. Por ejemplo, este tomo, porque ya van 8, este es el 8º, contempla aquí en cerca de 300 páginas, creo que le faltan 3 o 4, trabajo de 13 personajes, que también eso es importante resaltar. Esos 13 personajes, pero también una presentación y una introducción que no tiene renglón perdido. Por supuesto, la presentación del licenciado Jaime Herrera, que es un historiador de nuestra región respetable, y luego, por supuesto, la introducción a su propio trabajo, que es del general Trejo. Y vienen luego los 12 trabajos de personajes, entre los que yo quiero destacar 2. Bueno, uno de ellos porque además es un entrañable universitario y amigo, que es el doctor Marco Pablo Moloesnik, que es un expertazo, pero todos los 13 participantes en este trabajo son gentes que no tienen los trabajos renglón perdido. Cuando yo le di una leída, no voy a confesar que no lo leí todo, porque bueno, ahorita andaba yo en el tráfago de muchas cosas que significaban hasta mi chamba. Bueno, pero
que sí, en las partes que yo me metí, por supuesto aprendí también cosas, que por esa razón yo recomiendo un documento como este. Miren ustedes, si nosotros en este país, que lee tan poco, hemos de reconocer que una cultura mediana en la comunidad, buena falta nos hace. Y entonces libros como estos nos ayudan a adquirir esa cultura que necesariamente tenemos y que la apreciamos cuando vamos a otro país por ahí, que hasta cuando el chofer del taxi nos recibe, tiene una comunicación y tiene una percepción de un mundo, pero preparada. Hasta eso admiramos en otro país. Oye, es que te acuerdas, cuando nosotros nos metemos a leer este tipo de documentos, sin duda estamos cerca de ampliar nuestro criterio y de aprender de gentes que mucho saben. Y bueno, continúo diciéndoles, esta edición, por ejemplo, está en el marco del 30 aniversario, así fue, general, del Colegio de Jalisco, que fue una de las instituciones que patrocinó este documento. Y qué bueno, general, que ojalá los siguientes, porque usted ya tiene preparado creo que hasta otros 2 simposios, ojalá que esto pueda llegarse a desarrollar. Pero quiero señalar también otra cosa, en aras de estimular al general para que, como lo hizo aquel ilustre jalisciense don José Rogelio Álvarez, fíjense nada más, en toda la historia de este país, nadie había hecho una historia, así es, una enciclopedia, quiero decir, la Enciclopedia de México, que se echó a cuestas el señor jalisciense ilustre don José Rogelio Álvarez, de feliz memoria y que en paz descanse. Yo le digo al general Clever que él, con estos empeños, con esta dedicación, con esta sensibilidad, él está en condiciones de que, con la energía que tiene y que seguramente tiene todavía para repartir, que nos haga el favor, porque este país lo necesita, ya, de pensar en que hay que hacer la enciclopedia del Ejército Mexicano. Y usted tiene ya bases muy importantes de todo lo que ha acumulado este tipo de trabajos y de libros que usted ha dejado a partir de los simposios que ha venido desarrollando. Fíjense nomás algo que es importante. Ya dije que esto estuvo enmarcado en el 30 aniversario del Colegio de Jalisco. Y bueno, en la presentación dice Jaime Olvera una cosa que es importante. Dice: la historia militar, que tradicionalmente ha sido soslayada, se ha venido recuperando, y ahora el ejército, los combates y en general todo lo relativo a la guerra han dejado de ser patrimonio exclusivo de la historia militar tradicional y positivista para ingresar al conjunto de las ciencias sociales. Por eso se necesita una enciclopedia. Por eso se necesita una enciclopedia. Y quiero señalar que hay ya una publicación que habla de los ejércitos mexicanos, los ejércitos de México, que publicó el Colegio de México, Secretaría de Defensa Nacional. Sí, es decir, es una obra muy importante, que podría ser parte de los esfuerzos de una enciclopedia, pero que fíjense bien, ya ese libro, de la mano de su autor, el señor Ibarrola, el señor Ibarrola, ya los documentos de todos estos trabajos que el general ha emprendido ya son fuente de consulta para la elaboración de semejantes obras que ya tienen una envergadura nacional. Es decir, ya son estos libros referente para la estructuración de aquellos. Eso, general, lo debe de tener usted profundamente satisfecho, porque eso es la coronación de un enorme esfuerzo que a usted le ha tocado desarrollar. Y bueno, en esa presentación eso nos dice el compañero Jaime Olvera. Pero también en la introducción
el señor general Clever nos dice: hasta hace relativamente poco tiempo, la historia militar ha sido revalorada y replanteada por los historiadores. Tiene mucha razón. Dice: los organizadores del 9º Simposio Internacional de Historia Militar, encabezados por el general Clever Alfonso Chávez, dedicaron esta reunión a repensar los eventos militares de la intervención francesa y del Segundo Imperio, ese crucial y definitorio periodo que abarca de 1861 a 1867. Y luego nos habla de este ilustre personaje que yo cito aquí, cuando el doctor Marco Pablo, que es uno de los que trabajaron y aportaron su esfuerzo intelectual en este libro, que es el doctor Marco Pablo Moloesnik. Y él nos habla de cómo una organización militar, de lo que yo poco sabía en general, pero que vine a conocer lo que significó eso que en Francia nació y que se llamó la Legión extranjera. Y qué trabajos tan importantes, y qué organización y qué disciplina, y cómo la lealtad y el honor, es decir, lo presentaban su vida, ciudadanos que iban de otros países pero que eran convocados por la nación francesa y que tuvieron escenarios importantísimos en distintas conflagraciones en el mundo, en donde esa legión estuvo presente, y uno de ellos fue precisamente nuestra intervención francesa. Y entonces el maestro Pablo Moloesnik lo señala. Bueno, y por ejemplo, cómo estuvieron presentes en las distintas batallas importantes que dio Napoleón, en todos los espacios donde Napoleón anduvo en las guerras de conquista. Ahí estuvo, por ejemplo, esta organización de la Legión extranjera. Y en lo referente al caso de la intervención francesa en México, dice el doctor Moloesnik: en este marco, la tercera compañía de la Legión extranjera, integrada por 62 legionarios al mando del capitán Jean Danjou, fue enviada para transportar un convoy con víveres el 30 de abril de 1863 en la batalla de la Hacienda Camerones, cerca de Puebla. 3 oficiales y 62 legionarios resistieron una fuerza de aproximadamente 2.500 soldados mexicanos. Después de un día de lucha heroica, los últimos 5 sobrevivientes prepararon sus bayonetas y cargaron contra el grueso de las tropas mexicanas. Hasta ahora, ese día es conocido como uno de los más importantes en la historia de la Legión, de esa Legión extranjera. Es decir, estuvieron presentes en nuestra invasión, en nuestra intervención de la famosa guerra en el estado de Puebla. Y bueno, siguiendo adelante, otro espacio que a mí me llamó poderosamente la atención general fue lo que nos narra el doctor Rolando Neribel, también en su trabajo, cuando señala cómo la medicina mexicana durante la intervención francesa, que tiene que ver con los ejércitos, cómo para que un ejército vaya a una tarea, a cumplir una misión de intervención, de confrontación bélica, etcétera, todas las cosas que se tienen que preparar, entre ellos, por ejemplo, lo que tiene que ver con los heridos, con los enfermos, con todo lo que ocurre con los balaceados, y cómo tiene que haber una organización. Todas estas cosas que entrañan este tipo de tareas, pues pocas veces las conoce uno no está cerca, uno no sabe, pero para eso sirve tener presente este tipo de documentos. Y bueno, aquí el doctor, por ejemplo, nos dice: durante muchos años la medicina mexicana descuidó el aspecto relativo a la atención sanitaria en caso de conflictos armados. En la Nueva España no existió un ejército profesional hasta muy avanzado el siglo XVIII. Y bueno, aquí nos está señalando una serie de eventos que francamente a mí me dejaron pasmado cuando entendí todo lo que significaba cuando mueven a un ejército,
todas las tareas que en paralelo se tienen que desarrollar para que el ejército pueda cumplir sus fines. Estamos hablando de cuando estamos en un estado bélico, en un estado pues de confrontación, de guerra, donde el ejército es el que tenía que enfrentar con dignidad, con lealtad, con heroicidad los momentos dramáticos que en ese momento se enfrentaban. Son, ya lo dije aquí, 13 participantes. Ninguno tiene renglón perdido. Los temas que cada uno desarrolla, por ejemplo, ya específicamente de los momentos de la intervención y todas las etapas, por ejemplo, la participación de los militares profesionales en la guerra de intervención francesa del Segundo Imperio de la doctora Celeste Bernal González, el general Prim en México de Alberto Raz y Corbela, la Marina francesa en México y su estrategia operacional empleada del capitán naval Juan Carlos Vera Salinas, la intervención francesa en Jalisco de nuestro querido presidente, la Marina francesa en la expedición a México de 1862 a 67 del doctor Alexandre Seldon Duplé, y ya dije la medicina del doctor Neri, la intervención francesa en el centro-sur de México, antecedentes de Morelos como entidad soberana de la doctora María Eugenia Arias Gómez, el sitio de Querétaro del propio general Kreber, el general Miguel Miramón y el Segundo Imperio Mexicano de Jaime Sánchez Sánchez, la intriga en el frente occidental de Ramón Corona y la intervención francesa en Sinaloa de Mario Alfonso Aldana Rendón, y el apoyo peruano ante la invasión francesa del doctor Jorge Ortiz Sotelo. ¿Qué digo yo finalmente para que escuchemos, bueno, quien más sabe de esto? Que un libro como estos, para quien tengamos el gusto por las lecturas que orientan, que nos llevan a conocimiento sensato, ojo, porque bueno, a veces nos gusta el chisme, pero no, eso no tiene nada que ver con esto. El conocimiento serio, el conocimiento documentado, el conocimiento profundo, pero además presentado, porque esta es otra historia que también quería señalar en general. Los trabajos son muy amenos. Es decir, yo por ejemplo, los que leí, que sí leí completos, no quiero uno dejarlos. Bueno, el doctor Marcos Molesnik, a lo mejor será por el cariño y el afecto que yo le tengo en lo personal, pero me lo eché de un hilo. Es decir, los trabajos están muy bien redactados, están muy bien presentados y son muy claros para que quien tiene interés por su cultura, por prepararse, por saber un poco de una de nuestras instituciones más gloriosas que tenemos. Cuidado con quienes mienten. El ejército mexicano ha sido una de las instituciones más sólidas que este país ha tenido y que siempre ha estado, dije, en los momentos dramáticos, sea por siniestros, sea por todo lo que significan temblores, inundación, todo lo que ya sabemos, y también la guerra. Y si este país, de nuestro amor, si este país que nos llega entrañablemente, queremos que siga adelante, tendremos que imbuirles a los jóvenes un profundo respeto por el ejército mexicano. Decirles a esos jóvenes, porque esa es una de mis preocupaciones en general, que también este tipo de trabajos estén cerca de la juventud. Los jóvenes necesitan prepararse, pero prepararse con documentos que los orienten fundadamente, para que ese joven que necesita ser el constructor de las siguientes etapas de esta nación, de esta sociedad, pueda cumplir también con acierto la misión que le toca al sucedernos a nosotros. Pero para que tenga solidez hay que acercarlos a obras como estas. Yo felicito entrañablemente y le vuelvo a insistir, general, ojalá que usted, con su ímpetu, con sus fuerzas, que tiene muchas, que anda usted, porque me consta de algunos de sus momentos, usted ha andado incansablemente buscando qué instituciones, qué personas puedan participar para seguir adelante con sus trabajos. Ojalá que siga coronando con éxito, porque estos documentos son la coronación exitosa de sus esfuerzos.
pero que sí necesitamos, y ojalá usted siga persistiendo y lleguemos a tener en este país, porque no lo existe, a menos que esté echando yo una mentira, pero yo no he conocido, con mi poca cultura, yo no conozco una enciclopedia del ejército mexicano, y ojalá que la tengamos. Mucha falta le hace a este país seguirse preparando, pero seguir conociendo a fondo sus grandes instituciones, y el ejército mexicano es una de ellas. Señor general, gracias por darnos esta oportunidad. Lo felicito entrañablemente. Un aplauso al general. Entregamos la voz al general Clever Alfonso Chávez Marín para que nos participe sus deseos y convicciones sobre este libro. Pues primero, agradecer a cada uno de ustedes su presencia, que eso es motivante pues para seguir trabajando en estas labores. Segundo, pues la voz pues de mi querido amigo, que me ha dejado estupefacto pues por sus conceptos. Muchas gracias. Algunos creo inmerecidos, pero muchas gracias. Y desde luego que este es el producto del esfuerzo, pues no solamente mío, sino de un grupo de la Asociación Internacional de Historia Militar, que pues tenemos muy poco tiempo de fundados. Esto nació allá en el año de 2001. Hemos organizado 10 simposios internacionales. Estábamos, ojalá que cristalice este defecto, porque dije estábamos organizando el 11º, pero después de todas las esperanzas que teníamos que fuera una cuestión en grande, pues me acaban de decir que siempre no me dan el apoyo. No. Bien, espero que esta cosa se logre, pues vamos a buscar otras instituciones que se inmiscuyan en este proyecto y ojalá que podamos cristalizar. Bien, pero vamos a hablar de este libro, ¿no? Este libro pues es el producto de los trabajos presentados en el 10º Simposio Internacional de Historia Militar que realizamos hace 2 años en el Colegio de Jalisco con motivo pues de sus 30 años. Afortunadamente su anterior presidente, el antes maestro doctor José Luis Leal Sanabria, pues él comprendió el esfuerzo y la trascendencia de estas labores, y desde luego en los 2 últimos simposios él fue el que tomó la iniciativa para apoyarme para la realización de estas dos reuniones, y eso pues ha sido muy satisfactorio, ¿no? Entonces, ya teniendo ese aspecto pues resuelto, la cosa era buscar a los participantes, que afortunadamente se encuentra uno con que hay mucho entusiasmo por gentes importantes en toda la República, pues para aportar el producto de sus investigaciones para aclarar muchos detalles de nuestra historia militar. Y desde luego, aquí en este libro en particular, tratamos de aportar novedades siempre, ¿no? Y desde luego de aclarar muchos detalles que han sucedido en nuestra vida militar. Desgraciadamente, como hemos manifestado repetidamente, la historia de México y en especial la historia militar está sumamente maquillada. Muchas de las cosas son mentiras, otras son verdades a medias, y realmente pues nos guste o no nos guste tenemos que aclarar estas cosas. Este es uno de los detalles en los cuales tenemos unas ventajas y desventajas. Ventajas porque tratamos de aportar la verdad hasta donde es posible llegar a ella. Y segundo, como estamos muy lejos de la historia oficial, pues hay instituciones que se hacen de la vista gorda y cerrando los ojos nos dejan pasar, ¿no? Bien, entonces desde la imagen que ilustra la portada, esta es una imagen inédita. Esta está basada en un óleo que se pintó allá en la década de los 80 del siglo XIX. Fue un individuo, un pintor, hijo de un individuo que peleó por el imperio. Su descendiente me comentaba, dice, mi abuelo o mi bisabuelo peleó por el lado equivocado. Y desde luego eso me hizo recordar los epítetos que se le han aplicado a todos aquellos que pelearon por el imperio, ¿no?
y del de traidores, bandidos y todo lo que ustedes gusten. Y desde luego eso no es justo. Fueron los perdedores, porque aquellos dieron su vida creyendo que luchaban por un México mejor. Algunos dicen que nuestro amigo Estados Unidos, hay que tomar en cuenta nada más en qué época se desarrolló este conflicto de la intervención francesa. Si vemos, fue simple y sencillamente, hacían unos cuantos años que habíamos sido víctimas del arrebato de nuestros territorios por parte de nuestros amigos entre comillas, nuestros vecinos del norte. Para ellos no somos amigos. Eso lo dijo muy claramente John Forster Dulles. Estados Unidos no tiene amigos, Estados Unidos tiene intereses. Entonces, simple y sencillamente nos ayudaron, no por ser amigos, sino por tener intereses aquí en México. Entonces, eso es por una parte. Por otra parte, se han llenado también de adjetivos peyorativos a Napoleón III. Pero veamos quién fue Napoleón III en esta situación específica de la intervención francesa y del momento en el histórico en el mundo que esto sucedió. La Francia había apoyado a los italianos para que constituyeran, para que integraran, para que se creara la nueva Italia. Entonces ellos, Francia pues apoyó a Cavour y a Garibaldi para que pelearan contra los intereses del Papa y por otra contra los austriacos hasta vencerlos y que se creara pues la Italia integrada. Invadió Argelia, que se incorporó a Francia en aquella época. También invadió Indochina, que fue durante pues cuántos años, casi cerca de 100 años fue francesa. Y la intervención en México, en Francia desde luego no se llama intervención, sino se llama la expedición a México, la expedición a México, ¿no? Bien, veamos quiénes son los Estados Unidos ahora. ¿Y qué cosa era lo que pretendía Napoleón III? ¿Que crear un imperio así nada más por puro capricho? No. Él ya desde cuando veía que si Estados Unidos se mantenía unido, iba a ser la potencia que iba a dominar el mundo. Y dominar el mundo es abusar de ella, como lo estamos viendo, que lo ha hecho a través del tiempo y con mayor razón ahora. Bien, entonces, por supuesto que la guerra de secesión, la guerra civil de los Estados Unidos, no la creó Francia, esa la crearon los intereses propios de este país. Entonces, él trató y ayudó a los sudistas, no como lo acusan muchos tendenciosos de que él apoyaba la esclavitud, el esclavismo. No, él lo que quería era dividir a los Estados Unidos para que no fueran esa potencia. Bien, pues le tocó la de perder, ¿no? Entonces hay veces que se gana y se pierde, pero en este caso los fines que tenían eran de un gran estadista. Ahora, la otra cuestión, el defecto que tenía el gobierno de Maximiliano al principio era que estaba protegiendo la iglesia. Pero a aquellos religiosos que fueron a ofrecer la corona en Europa a Maximiliano, pensaban de que él iba a adoptar las cuestiones religiosas tal y como funcionan en México o en América Latina, cuando la iglesia en Europa, la iglesia como funciona o como había funcionado en Francia, como había funcionado en Bélgica, una iglesia completamente diferente, nada de meterse en política, sino simple y sencillamente su misión evangelizadora. Entonces, esa fue una gran equivocación de los jerarcas de la iglesia cuando pensaron pues de que iban a tener un gran apoyo en el emperador. El emperador era desde luego un liberal y desde luego de las primeras cosas que hizo fue deslindarse de la iglesia. Eso desde luego le trajo como consecuencia pues que la iglesia se le echara encima. Y si al principio lo apoyaba con propaganda, con lo que fuera, después pues era su enemiga. Pero entonces vean ustedes de que las cosas no son como la historia nos lo dice. Ahora, allí desde luego está Juárez. Ahora, no vamos a hablar mal de Juárez, ¿no? Juárez pues cumplió con su misión
de defender pues a México de una tendencia, ¿no? Pero el resultado pues ya lo estamos viendo ahora, ¿no? Simple y sencillamente que pues seguimos con gobernantes proclives a las tendencias de los Estados Unidos y desde luego con la situación económico-social que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Y que lo estamos viendo desde cuándo. Entonces, uno de tantos aspectos importantes es aclarar esos detalles de por qué sucedieron estos hechos y desde luego hacer a un lado, o si quieren, pues sí tenerlos en cuenta, pero no darles la importancia que les ha dado la historia oficial. Entonces, Napoleón III realmente lo que quería era que México fuese un país fuerte y que fuera una muralla, un muro para los intereses de los Estados Unidos en Latinoamérica. Desgraciadamente, pues las cosas, repito, pues no fueron así. Bien, las otras cosas son, desde luego, todos los esfuerzos que se tuvieron que hacer por parte de los franceses, de la Marina francesa y, desde luego, haciendo hincapié en lo comentado por nuestro amigo aquí, el maestro Guardado Parres, en todo lo que implica entrar en una guerra, porque es el material humano que debe estar preparado para una guerra. Segundo, debe estar alimentado. Tercero, debe tener una alta moral, debe tener buenas armas, estar bien municionado y municionado de manera oportuna. Tener, desde luego, un servicio médico eficiente que les dé confianza y que les dé, pues, tranquilidad para los combatientes. Por otra parte, el abastecimiento de los alimentos debe ser una cuestión segura, porque, como siempre en todos lados, comer es antes que ser cristiano. Entonces debe ser comida buena, de calidad, abundante, o sea, satisfactoria. O sea, y desde luego, como ya le dijimos antes, el servicio médico. Por otra parte, la cuestión del pago de sus emolumentos, del PRE, de los haberes, pues, que sean seguros y oportunos. Y desde luego el hecho de estar pues con buena ropa, con buen calzado, en fin, es una serie de detalles que es una amplitud de instituciones anexas pues al ejército propiamente dicho, las que tienen que participar para que todos estos detalles estén controlados. Bien, entonces, en lo que se refiere también a la presencia de los franceses, es lo siguiente. Desgraciadamente aquí en México, desde nuestra independencia, jamás se le ha dado una importancia a la Marina. No somos dueños de nuestros mares. Y esto tiene mucho que ver pues por parte de los gobiernos, puesto que no le han dado el apoyo que se necesita. Tenemos una riqueza patrimonial, una riqueza marina enorme, que desgraciadamente es pues aprovechada por otros países que tienen las marinas más desarrolladas. Tenemos un ejemplo extraordinario, Chile. Chile, desde la época de los movimientos independentistas, pues era un lugar que tenía 3-4 millones de habitantes, pero ellos tienen una costa de 6.000 kilómetros, y entonces ellos sí han aprovechado su mar, y desde luego dándole un apoyo extraordinario tanto a su marina naval como a su marina náutica, pues, y sobre todo la comercial, ¿no? Entonces, aquí en México, sin ninguna marina, ¿qué posibilidad teníamos nosotros de defender nuestras costas? Y luego, ante una potencia marítima, una potencia naval como Francia, pues lo que hacíamos era, desgraciadamente, el ridículo. Bien, bueno, pues desgraciadamente ha pasado el tiempo y no hemos aprendido las lecciones de la historia. Apenas estamos empezando a desarrollar una marina más o menos, pero estamos empezando. Ojalá que este ritmo se acelere y que lleguemos a tener en algún momento, no tener las pretensiones de una potencia naval, no, simple y sencillamente defender nuestro patrimonio. Bien, entonces toda esta participación que tuvo Francia en las costas, tanto del Pacífico como del Golfo, son novedades que es conveniente pues apreciarlas. Y desde luego
no todo es lingo y lingo también para la Marina. Ellos tuvieron, a pesar de que nosotros, repito, no teníamos en aquel entonces ninguna marina que nos defendiera, pues la Marina francesa sufrió muchísimos percances, de los cuales están descritos por un investigador francés que afortunadamente aceptó venir a darnos esa información aquí, lo cual pues es una cuestión novedosa que aparece en este libro, ¿no? En fin, creo pues de que para no alargar tanto este asunto, los asuntos que se presentan aquí, que son pues variados en temática, pues, y sobre todo en los diversos lugares, pues son sumamente interesantes y, repito, novedades. Hay otro aspecto que pues fue muy importante, que nos aclaró el compañero y consocio Mario Alfonso Aldana Rendón, en lo que se refiere a el papel que tuvo el general Corona en esa época. Lo que se ha publicado es una parte, desde luego, una parte conveniente para la historia del general Corona. No es que sea una cuestión negativa, sino simple y sencillamente que es conveniente comprender y conocer pues esos otros detalles que sucedieron en otros lugares y durante esa época precisamente de la intervención francesa. Esto desde luego no le quita ningún mérito al general Corona, simple y sencillamente que fue otro conflicto que se le echó encima pues durante esta época, ¿no? Bien, pues aquí tienen ustedes y un último detalle. En este simposio, fuera de los trabajos, estuvimos discutiendo sobre el término chinaco, y desde luego todo el mundo se remitía al diccionario del náhuatl, en que chinaco quiere decir en náhuatl pues desarrapado, bajo, roto. Bien, pero es lo que se ha manejado siempre, ¿no? Según investigaciones hechas pues por mí y por otras gentes, según esto, los chinacos también pelearon durante la guerra de independencia, pero este está manejado por uno o dos historiadores, pero sin que sea de mayor trascendencia, ¿no? Pero me voy encontrando con un detalle que me llamó la atención extraordinariamente, y eso se refiere a que en Austria, en los sitios por donde pasa el río Danubio, existen unos botes para que los lugareños atraviesen el río con remos o hasta con las manos, ¿no? Pero son unos botecitos chiquillos y ya, ¿no? Para unas 3, 4 gentes, ¿no? Bien, entonces, y eso se llaman chinacles, pero suena chinaco. Entonces, si yo busqué este término en un amplio diccionario de alemán-español, y me voy encontrando con que el término no existe. Pero eso es en el diccionario alemán-español. Pero si ustedes llegan a Viena o en el curso del río Danubio y a cualquier gente le preguntan qué cosa es chinaco, ellos les van a dar la explicación de una o de otra manera, pero esencialmente lo mismo que les estoy diciendo. Son pequeños botes que usan los lugareños que viven en el transcurso del río Danubio para atravesarlo. Bien, y el resultado es que en donde estuvieron los austriacos, ellos pensaban, al ver el despliegue de fuerzas militares que hizo Francia y Bélgica y Austria, eran 60.000 gentes, bien armados, bien municionados, bien entrenados, bien con moral alta, bien comidos, por otra parte con una flota de guerra extraordinaria, de las más potentes del mundo. ¿Qué iban a hacer los mexicanos tratando de vencer a estas fuerzas con chinacos? O sea, con chinacles, con botecitos estos, ¿no? Bueno, entonces esta es una aportación en que, claro, tiene que llegar a muchísimas gentes. Ya sabemos que unos lo van a aceptar, otros no, pero no se trata de pleito, es una aportación para que
quede allí para la posteridad y que vaya tomando su lugar en el momento que corresponde. Bien, pues aquí tienen ustedes el libro esta obra, que pues está a disposición de ustedes, y ojalá que hay muchos interesados en abrevar en ella, porque les aseguro, y reiterando pues lo comentado por nuestro amigo, en el sentido de que van a tener mucha información nueva que podrá cambiar la que ya tienen, y desde luego que les va a ser útil de aquí hasta donde viva cada quien, y desde luego esto tendrá su trascendencia para las nuevas generaciones que puedan tener este tipo de información. Pues agradezco pues aquí públicamente a nuestra benemérita sociedad que apoyaron para que esta edición pudiese salir a la luz, y desde luego aquí aparece el logo de nuestra benemérita institución. Pues muchas gracias por su paciencia para escuchar. Reconocimiento a esta actividad. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al general Clever Alfonso Chávez Marín por su participación dentro de las actividades organizadas por esta institución con la presentación del libro Estudios Militares 8, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 31 de mayo de 2016, signado por nuestro secretario general, el licenciado José Gordonio Ponce Rodríguez, y el de la voz, Silviano Hernández González, presidente. En el mismo honor se entrega el reconocimiento por su brillantísima presentación al maestro José Manuel Jurado Páez. Abrimos un espacio si hay alguna pregunta o comentario. Yo francamente que estoy decepcionado que dice que desafortunadamente perdieron los franceses. Imagínese que fuéramos un imperio, hubiera personas como yo que seríamos esclavos todavía. Se habló de la lealtad de los ejércitos, y yo digo la lealtad del ejército mexicano, que estaba bien dividido en facciones, los que eran leales a Carranza, leales a Obregón, leales a Maximiliano. O sea, el ejército mexicano, hay que hacer una acotación. México tiene poquito como país, éramos una colonia, y luego duramos 100 años en pleitos, hasta la dictadura de Porfirio Díaz. De hecho, cuando se hizo el PNR, ahora el PRI, es cuando podemos decir que estamos organizados para ser un país, porque antes era una de pleitos por todos lados. ¿Cómo vamos a tener una vez al año en la región extranjera, recordando esa batalla de Camarón, donde hubo nobleza tanto de mexicanos como de franceses, porque no solamente se combatió con honor, los franceses tenían armas de primera línea, donde podían matar a distancia de 800 o 900 metros a los mexicanos contaban con armas apenas de la independencia. Había que contar también esto para acercarse con valentía a tratar de matar. Bien, pero estos son los hechos de la guerra. Los hechos de la guerra no los podemos simplemente ignorar. Así fueron, y así movieron nuestro país. Nuestro país es así porque así pasaron las cosas, por falta de valentía, por falta de heroísmo, por falta de prevención o por arrojo militar, no lo sabemos. Pero así estamos y tenemos que cambiar nuestro país de alguna manera. ¿Cómo es? Leyendo, informándonos, cómo fue nuestra historia en realidad, qué pasaron en los hechos, quiénes combatieron y quiénes murieron. Tan válidos son los conservadores como los liberales, porque dieron su vida por un ideal. ¿Sí? No se puede menospreciar a estos mexicanos
que tuvieron el valor de morir fusilados por sus ideales. Muchas gracias. Los invitamos a un convivio para seguir discutiendo y platicando sobre estos temas. Declaro clausurada esta sesión de la presentación del libro Estudios Militares 8, del libro del licenciado general Clever Alfonso Chávez Marín como coordinador, y la presentación del libro de nuestro amigo y consorcio, brillante presentación, José Manuel Jurado Párez, comentarista. Muchas gracias, buenas noches.